Bueno, buenas noches para todos. Muy bien, ahí vamos a hacer una presentación de algunas imágenes que nos van a ayudar a ir guiando el tema. Bueno, este taller tiene que ver con ministrar a los enfermos, segunda parte, y vamos a hablar hoy puntualmente de todo lo que es el mundo de oncología, ¿sí? Pacientes con cáncer. Así que vamos a charlar un poquito con eso. Bien. Ahora quiero escucharlos un poquito, ¿sí? Al menos ahora en esta primera parte. ¿Ven esta palabra acá? ¿Qué viene a su mente? Cáncer. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Mortal. Sufrimiento. Ok. ¿Otra idea? Quimio. Ok. Bien. Bien, ¿alguna idea más? Necesidad de esperanza. Ok. Bien, bien. Necesidad de esperanza. Muy bien. ¿Alguna idea más? Familias afectadas. Bien, bien, bien. ¿Alguna otra experiencia que hayan por ahí tenido? Bien, ¿hay una idea ahí de padecimiento constante, de algo crónico? ¿No? Ok. ¿Una lucha? Ajá, crisis financiera. Ujú, sí, demanda muchas cosas. Bien, bien, bien. Ok. ¿Asusta esta palabra? Sí. Ok, bien. Bien, bueno, todo lo que ustedes dijeron es así, tal cual, tal cual. ¿Sí? La persona que es diagnosticada con cáncer, vieron que al principio en la primera diapositiva abajo decía pacientes oncológicos y oncohematológico, ¿no? Lo oncológico es todo aquello que son tumores sólidos, ¿sí? Es decir, que están alojados en órganos, en tejidos, y cuando escuchan la palabra hematología, oncohematología, tiene que ver con el cáncer en la sangre, también en los ganglios. ¿Sí? Por ahí lo más conocido es la leucemia, ¿verdad? Pero no es la única, ¿no? Hay varios tipos. Así que esta enfermedad es una realidad muy frecuente, cada vez más. Siempre tenemos pacientes que ingresan, todas las semanas. Todas las semanas, no hay ni una semana donde no ingresen pacientes con esta enfermedad. Hay un concepto popular de esta palabra, que bueno, por ahí surgió mucho en sus palabras, ¿no? Mortal, sufrimiento, padecimiento. No lo dijeron por ahí, pero bueno, mortal, muerte. A veces cuando escuchamos esta palabra pensamos en eso, ¿no? Así que el paciente, cuando recibe esta noticia, ¿no? El médico, después de una serie de estudios, le confirma que tiene un cáncer. La persona puede pensar en mucho de todas esas ideas que ustedes recién mencionaban. Así que es algo que nos asusta. Pero no siempre es así tan fuerte y tan mortal, ¿no? Ahí depende siempre el caso. Pero bueno, yo no voy a hablar tanto de ese tema ahora, sino de cómo nosotros podemos ministrar, asistir, cuidar espiritualmente a una persona que tiene esta enfermedad. Bien, seguimos a la siguiente diapositiva. Esta enfermedad la podemos entender, ¿sí? Ahora ya vamos a hablar un poco de lo que es el ánimo, la espiritualidad, como una cadena de pérdidas, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver bien por qué esto de una cadena de pérdidas, ¿sí? La persona va a empezar a vivir un tipo de duelo, ¿sí? Cuando hablamos de duelo, el duelo no es solamente perder a un ser querido. Hay situaciones en tu vida que te pueden generar un tipo de pérdida de trabajo, un divorcio, ¿sí? La pérdida de alguna parte de tu cuerpo. Hay muchas cosas en la vida que nos pueden generar un duelo. Así que los pacientes oncológicos, oncohematológicos, sufren constantemente de un duelo, que lo van llevando de distintas formas, ¿sí? Pero en fin, es una cadena de pérdidas. Así que vamos a estudiar así un poco puntualmente lo que es el duelo en la siguiente. Por empezar, tenemos que entender que el duelo es una reacción, ¿sí? Es una adaptación emocional, como dice acá esta diapositiva, ante una pérdida del tipo que sea. Entonces el duelo no es algo malo, por más que lo veamos como algo negativo. El duelo es algo que lo necesitamos hacer cuando estamos frente a una pérdida, ¿sí?
O sea, perder algo y no expresarlo, no expresar todo lo que eso significa para vos, no es bueno eso. Por eso el duelo, como dice ahí, es un proceso natural y necesario para la persona que está sufriendo un tipo de pérdida, ¿sí? Así que bueno, vamos a mirar un poquito ahora las etapas en la siguiente. Quizás no voy a entrar en tanto detalle por temas de tiempo. Después, si a alguno le interesa, les puedo pasar ahí un poco más de info. Pero necesitamos entender que el duelo pasa por diferentes etapas, ¿sí? Hay una psiquiatra muy conocida que ella hizo esta propuesta, estas 5 etapas. Elizabeth, no sé si se dice Kübler-Ross o cómo, pero bueno, Elizabeth Kübler-Ross, ella propone que el duelo puede transitar por estas 5 etapas. Pero no es un ABC, no es 1, 2, 3, paso 1, paso 2, ¿sí? Sino que estas etapas que ustedes ven acá, la persona en un solo día puede pasar por 2 o 3 de esas etapas, ¿sí? O puede ser de que yo en un momento en mi vida estoy en una época de ira, durante todo un mes, ¿no? Y el siguiente mes estoy en negación, ¿no? No es que es 1, 2, 3, ¿no? Sino que la persona va haciendo su proceso como puede. El duelo es algo muy personal. Por eso cada paciente oncológico va a tener una experiencia única y diferente. Pueden haber muchos rasgos en común, pero como cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Cada duelo también va a ser diferente. Por eso no deberíamos asumir lo que el paciente está sintiendo, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco del tema de cómo explorar y escuchar esto en el paciente. Negación. ¿Tienen alguna idea de cómo es esta etapa en el duelo, la negación? Bien, tiene que ver un poco ahí con eso, no aceptamos. Evadir, ok, sí. Bien, uno no puede creer lo que está pasando. Ok. Exacto. Vivís como si no lo tuvieras. Ok. Bien. Bueno, la negación es justamente eso, ¿no? Es o no podés creerlo o la noticia te está abrumando tanto, que reaccionás de esta manera. Nosotros quizás lo podamos ver como algo justamente negativo, la negación. Y podemos llegar a pensar que tenemos que sacar a la persona de esa etapa y hacerle ver su realidad. La verdad es que las personas cuando entran en esta etapa no es que no puedan creerlo literalmente, sino que es tanto el sentimiento de abrumación que están teniendo de esa noticia que la mente realiza este proceso, ¿sí? Para poder tolerar ese momento. Es un proceso de paso, esto es una etapa. El problema sería que esté para siempre en esta etapa, ¿no? Ahí sí habría un problema. Pero es natural que haya un periodo donde la persona se sienta en negación y necesitamos respetar e ir acompañando ese momento, ¿sí? No contradecir a la persona. Esto es muy, muy importante porque recuerden que esto es una reacción emocional. Por más que vos se lo expliques con la razón, la persona no lo va a entender porque esto es algo emocional, ¿sí? Bien, ira. Esta es más fácil. La ira en el duelo, ¿cómo funciona? Ahí está, bien. En un momento de enojo uno puede cuestionar eso, ¿no? El por qué. Buscamos a alguien con quien enojarnos, ¿no? Todo te molesta, todo te irrita, bien. Sí, sí. Exacto, exacto. Sí, el ser humano suele hacer esto, buscamos a un culpable, ¿no? Y muchas veces la ira, el enojo es una de las emociones que más nos llevan a hacer esto. Culpamos al médico que no pudo hacer más, que no se dio cuenta a tiempo, me culpo a mí, me enojo conmigo por no haberme cuidado, por no haber hecho las cosas mejor antes, ¿sí? Me enojo con Dios porque como un Dios todopoderoso va a permitir esto si yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Frases, ¿no? Repito frases que he escuchado en mis pacientes. Así que sí, la ira es ese momento de enojo. Mientras la persona
no se dañe a sí misma ni dañe a otros, es muy importante que pueda darle expresión a este sentimiento, ¿sí? El enojo no es malo en sí mismo. El tema es qué hacemos con ese enojo, ¿no? Siempre está, ese es el tema. El enojarse no está mal. El tema es qué hacemos con ese enojo. Si lo reprimimos, por algún lado va a salir, ¿sí? Y si lo expresamos de una manera donde yo me daño y daño a otro, bueno, ahí es donde hay que detener. Pero mientras no ocurra eso, es importante darle espacios a la persona donde pueda expresar ese enojo, ¿sí? Que lo pueda hacer. ¿Sí? Esto es muy importante porque toda etapa del duelo, cuando la dejamos fluir, cumple su propósito y pasa. Pero mientras no la dejemos fluir, vamos a seguir ahí estancados. Negociación. ¿Alguna idea de esta? Exacto. Voy a entregarme, voy a cumplir con esto. Creo que eso es lo más común en la educación cristiana. Exactamente, tal cual. Un ejemplo de una oración. Señor, si me curas de esta enfermedad, prometo que voy a leer la Biblia todos los días. Prometo que voy a ser una buena persona. Señor, si libras a mi esposa, porque vamos a hablar de la familia también, ¿no? Si libras a mi esposa de esta enfermedad, te prometo que voy a dejar de fumar, que voy a ir a la iglesia. No empezamos a negociar contratos, ¿sí? O con el médico también, no necesariamente solo con Dios, ¿no? Doctor, por favor, si usted hace todo lo posible, yo voy a hacer lo que usted me pida, ¿no? Entonces entramos a negociar. ¿Por qué? Porque no aceptamos esta realidad de esta enfermedad. Nos asusta tanto que queremos de la manera que sea deshacernos de esto, ¿sí? O si esto es un sueño, ¿sí? A veces puede ser que toque una persona no creyente, ¿no? Y te dicen, si esto es un sueño, por favor, que alguien me despierte y de ahora en más voy a ayudar a los pobres, ¿no? Por decir algo. Así que tipos de contratos en la desesperación de querer salir y buscar de alguna manera otra salida. Bien, y depresión. Acá no se trata de la enfermedad, no es la enfermedad de depresión, no es en el sentido patológico, sino que es una etapa de mucha tristeza, de un dolor profundo, ¿sí? Y lo digo así porque, en general, ¿qué nos pasa cuando vemos a alguien triste? ¿Cómo reaccionamos ante alguien que está triste? Bien, queremos animarle a que salga, ¿verdad? Bien, damos capaz un abrazo, pañuelitos si está llorando. En general no solemos tolerar la tristeza de alguien, pero no en el mal sentido, sino de que queremos verla bien a esa persona, ¿no? No la queremos ver sufrir. Entonces, cuando alguien está pasando por el duelo y está en esta etapa, en general el entorno de alrededor quiere sacarlo de esa etapa lo más pronto posible, lo que vos decías recién. Queremos darle consuelo, ánimo para que salga pronto, porque no sabemos tolerar lidiar con esos momentos de tristeza profunda. Pero una vez más, como todas las demás etapas, esta etapa también es necesaria vivirla. Esta psiquiatra que les comentaba al principio, Elizabeth, ella tiene una frase que me encanta y dice que la tristeza cuando viene a nuestra vida viene con un propósito. Y cuando la dejamos a la tristeza, que nos ahogue, que nos hunda, cumple su propósito y luego se va. ¿Sí? Quizás sea difícil de procesar esto y de aceptarlo porque no nos gusta estar tristes. Pero sin embargo, es una etapa necesaria. ¿Qué suele pasar en esta etapa de tristeza profunda o de depresión? En general, le perdemos un poco el sentido a la vida, no estamos fuera de nuestra rutina. Esa es una manera de ver la depresión. No nos adaptamos a lo que siempre acostumbrábamos a hacer, ¿sí? Ya sea queriendo vivir acostados, ¿sí? O no querer hacer nada, o no comer, ¿sí? No nos adaptamos a la rutina que siempre teníamos. Bueno, el paciente oncológico se le rompe su rutina casi que completamente, ¿no? Todo cambia cuando un paciente está, sobre todo cuando hace algún tipo de tratamiento, ¿sí? Que sea quimioterapia o radioterapia, cambia completamente su rutina. Así que muchos ante eso actúan y caen en este momento de tristeza. ¿Sí? Que como les decía al principio, no es que necesariamente está todo el día así, pueden ser momentos.
así como puede ser varios días. Así que esta etapa hay que permitírsela al paciente vivir, ¿sí? Porque si nosotros se la intentamos cortar, ¿sí? Apagar, la persona va a seguir, o sea, vos lo visitás, le das ánimo, pero la persona sigue con eso dentro suyo, ¿sí? Porque la manera de ir sanando estas cosas es justamente dándole expresión. Bueno, y aceptación, quizás esta es un poquito más obvia, tiene que ver justamente con esa adaptación otra vez a la rutina, ¿sí? No significa que el dolor se haya ido, y estoy hablando del dolor emocional, ¿no? No quiere decir que el dolor se haya ido, pero sí uno aprende a tolerar eso y a vivir con eso. Como cuando perdemos a un ser querido, siempre lo vamos a extrañar, pero aprendemos a vivir con esa ausencia, ¿sí? Eso es aceptación. No es que yo me olvido ahora de ese ser querido o que me olvido del problema de la enfermedad que estoy pasando, sino que la acepto, aprendo a vivir con ella y me adapto, ¿sí? A mi rutina y sigo siendo funcional, ¿sí? Muy bien, bueno, hicimos como un mega repaso como para entender un poquito por dónde puede estar la mente y los sentimientos de un paciente oncológico también, ¿sí? Vamos a avanzar ahora con el tipo de crisis, creo que sí, ahí en la otra diapositiva. Hay un autor que se llama Michael Lewis. ¿Podemos pasar a la siguiente? Él habla de distintos tipos de crisis que un paciente está atravesando, ¿sí? Y acá es donde vamos a ver un poquito esto de la cadena de pérdidas que yo les mencionaba de los pacientes oncológicos. Bien, un paciente oncológico, cuando es diagnosticado, puede pasar por diferentes tratamientos en realidad. Uno piensa en quimioterapia, pero también puede ser una cirugía, ¿sí? A veces hay situaciones donde el tumor es operable, se lo puede sacar y después se sigue con un tratamiento quizás más leve, ¿sí? Puede haber cirugía, puede haber quimioterapia. La quimioterapia en general, acá la pasan por vena, con un suero, ¿sí? Otras quimioterapias son con pastillas, en su casa, el paciente en su casa, viene a los controles. Y hay otro tipo de tumores que necesitan sí o sí ser atacados de forma local. Y ahí es donde está la radioterapia o radioterapia, ¿sí? Los rayos, como quien dice más cortito. Así que bien, el paciente, de paso esto, sirve para otro tipo de enfermedades, ¿no? Yo por ahí les voy a hablar de esto porque es en lo que más estoy, pero enfermedades crónicas en general, este tipo de crisis es para todo tipo de pacientes, ¿sí? Bueno, de interrupción, una crisis de interrupción. Por ejemplo, una internación, hospitalización, como dice ahí, se interrumpe la rutina de la vida normal. Ahora el paciente iba a trabajar, hacía de todo tipo de cosas y ahora se encuentra internado, con toda la incomodidad que eso puede ser, ¿sí? Está internado, su cuerpo está ahí, pero su cabeza está allá en el trabajo, en el campo o en su familia, ¿no? Hay una crisis de interrupción. Los pacientes que hablamos al principio de leucemia, neutropénicos, defensas bajas, a veces tienen internaciones re largas, 30 días, 40 días, hasta que no levante, ¿no? Esos valores. Así que imagínense en que puede generar, dice, aburrimiento, molestias, muchos deseos de volver a casa, ¿sí? O una profunda angustia emocional. Así que bueno, ahí es donde vienen muchas preguntas, ¿no? Tiempo para pensar. Ahí es un buen momento para hablar. Crisis de incomodidad. Este es el tema del dolor físico. Una de las cosas que más he escuchado decir a los pacientes y a sus familias cuando queremos orar, ellos piden no sufrir, no sufrir. Y hablan del dolor físico, ¿no? Cuando dicen no sufrir, porque también está el sufrimiento espiritual. Pero bueno, específicamente en esos pedidos de oración, ellos dicen no sufrir, ¿no? Que Dios le saque ese dolor. Cuando un paciente está con mucho dolor, no es recomendable visitarlo en ese momento. Hay dolores que son más tolerables y el paciente eso te vas a dar cuenta por su carita. Pero hay momentos donde el dolor es muy, muy intenso y les digo, ese no es un momento recomendable para visitar, a menos que el paciente lo pida, ¿no? Y que realmente lo demande. Pero mi recomendación es esperar a otro momento, le podemos decir que vamos a estar orando por él,
o simplemente hacer la oración y retirarnos, pero mi sugerencia es que no visitemos en ese momento, ¿sí? De dolor, porque genera no solo incomodidad, sino que no está listo para escuchar nada. Cuando estamos con dolor, solo pensamos en el dolor, ¿no es así? Cuando tenemos un dolor muy intenso, no vemos la hora que se nos pase, solo pensamos en el dolor. Lo mismo pasa en este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, ni hablar si el dolor es crónico. Eso es más fuerte, ¿no? El paciente luchará con varias cuestiones y sufrimientos. Ahí está el por qué, ¿no? Que habían dicho hace un ratito. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Crisis de estética. ¿Sí? Entendamos todo esto como pérdidas, ¿no? Pérdida de su rutina, pérdida de su trabajo, pérdida de un estado calmo. Producto de estética, producto de la pérdida o cambios en la imagen corporal. Me acuerdo de una paciente, Diana. Ella, cuando empezó su radioterapia hace unos años, una de las primeras reacciones que tuvo su cuerpo, se le brotó toda la cara, roja, llena de un montón de granitos. Autoestima por el piso, con todo eso. Aviso, esta no es la reacción de todos los pacientes, ¿no? O sea, cada persona tiene su manera, su cuerpo tiene su manera de ir procesando y depende también de las drogas, los medicamentos que recibe. Pero para darles un ejemplo, ¿no? De algo que estéticamente te afecta. Y estuvo varios meses así. Ahora está re bien, ya pasó ese momento porque ya está haciendo otro tratamiento. Pero bien, ahí hay ejemplos, ¿no? Cicatrices, ¿no? De cirugías, cuando tienen que extraer cosas grandes, quemaduras. Los rayos, la radioterapia muchas veces produce quemaduras en la piel, amputaciones. Me acuerdo de un chico que tenía un tumor acá en la rodilla, tuvieron que amputarle. Mastectomías, cuando quitan los bustos por cáncer de mama, o uno, o todo, o una parte. Colostomías, ¿sí? Cuando ya no se puede ir de cuerpo normal, sino que tienen una bolsita, les cambia la vida completamente. Se vuelve muy incómodo, ¿no? Ya no tienen ganas de salir y de andar con todo el mundo porque sienten que eso se puede notar, que puede haber olor. Es todo un tema. Efectos de quimioterapia o radioterapia. Así que bueno, el paciente está sufriendo toda una cuestión de pérdidas, ¿no? En su imagen y en su autoestima, que lo llevan a un montón de preguntas existenciales. Discapacidad, crisis de discapacidad, esto es muy fuerte, el tema de la dependencia, ¿sí? Cuando hay enfermedades o situaciones oncológicas ya muy fuertes, donde la persona sí o sí depende del otro, para ir al baño, para levantarse, para higienizarse. El paciente ahí siente de que está haciendo una molestia, que es una carga. Esto lo escuché muchas veces, sienten que es una carga. Entonces ahí está bueno poder trabajar con la familia para que de alguna manera la familia pueda darle a entender, transmitirle el amor y el cariño y que no es una carga para ellos. Que si fuese al revés y si ese paciente estuviera del lado del familiar, haría lo mismo, ¿no? Entonces es importante en estas situaciones de crisis de discapacidad poder transmitirle esa seguridad. Pero este es un sentimiento que está muy presente, ¿no? Cuando hay crisis de dependencia, de discapacidad, ¿sí? No se siente autónomo, no es independiente, se afecta mucho. Y bueno, el tema de la muerte. Hay personas que se paran frente a la muerte. Así me lo dijo una paciente, Ana. Una vez charlando con ella, me estaba hablando de su enfermedad. Me habló de 2 enfermedades. Me habló de su depresión, que había tenido años antes, y de su cáncer. Y era muy gráfica, ella usaba imágenes y me decía, mira, el cáncer para mí es como esas cortinas frigoríficas, ¿vieron esas que son así con tiras, que uno no puede ver hacia el otro lado? Ella me dice, para mí el cáncer es eso, es como esas cortinas, me dice, que uno puede ver hacia el otro lado. Y hablándome un poquito más de la enfermedad, me acuerdo que ella me lo describía, me dice, y bueno, y cuando llegó esto y me paré frente a la muerte, wow, siempre me acordé de esa frase, pues nunca la había escuchado a alguien decirlo así con tanta claridad, ¿no? Me paré ante la muerte. Y sí, la realidad es que aunque hoy en día ya no es como antes, que quizás muchas personas morían de esto, hoy en día hay muchos tratamientos y se puede cronificar la enfermedad, ¿sí? Y bueno, claramente hay casos que no, ¿sí? Que ya no, médicamente ya no se puede hacer
tanto. Así que el paciente cuando se para frente a la muerte, dependiendo la percepción que tenga sobre la muerte, sobre su creencia, su concepto de la muerte, bueno, puede tomar diferentes actitudes. He visto gente afrontarlo de una manera tan esperanzadora y con mucha fe, así como también he visto a mucha gente enfrentarlo con mucho temor, mucha negación y mucho temor. Así que acá surgen muchas preguntas, ¿no? Y probablemente es la oportunidad también para transmitir esperanza, ¿no? Como decían hace un ratito. Bueno, creo que los he llenado de cosas bien pesadas, ¿no? En todo esto que hemos charlado. Pero bueno, es la realidad que nos podemos encontrar cuando atendemos a personas que padecen esta enfermedad u otras enfermedades crónicas, ¿sí? Así que ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver un método, o sea, yo les voy a compartir un método para poder asistir espiritualmente a enfermos oncológicos. Este método aplica también para otro tipo de pacientes y es un método que está basado en las necesidades, ¿sí? Por eso puse esta cita tan conocida. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de las necesidades ahí en la siguiente diapositiva. De paso, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta antes de que avancemos en esta parte? Bueno, cualquier cosa ustedes levantan la mano, ¿sí? Eli. Exactamente. Por ahí, en familias que están distanciadas, si bien una enfermedad no es una situación agradable, pero puede llegar a unir lazos o volver a unir vínculos que se habían perdido. Totalmente. Cierto. Bien, bien, bien. Quería mencionar que muchas veces cuando hay una persona que pasa por una crisis así, eso termina afectando a toda la familia. Sí. Yo pasé por una situación, no sé si hace más de 20 años atrás, y tenía mis padres que vivían cerca, se enfermaron todos. Mi padre estaba con un colon irritable, mi madre cayó en una depresión, me mejoré yo, todo el mundo se mejoró. Entonces, era evidente que estaban todos viviendo la experiencia de diferente manera y que somatizaban también, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, yo siempre digo de que cuando el paciente se enferma, la familia también se enferma. Sí, todos viven, todos sufren la enfermedad desde distintos ángulos. Tal cual. Bueno, necesidades espirituales. Sí, estas son algunas generales que se repiten bastantes. Generales para el ser humano, ¿no? Necesidad de amar y ser amado. ¿Sí? Esto es algo que los pacientes, las personas que estamos enfermas y todos en realidad, es así. Todos tenemos estas necesidades, sanos y enfermos. Solo que en la enfermedad las necesidades se intensifican, ¿sí? Se hacen más conscientes y algunas de ellas se intensifican. Por eso van a haber muchas cosas que en realidad todos nos pasa, pero de repente en la enfermedad se vive de una manera más intensa. Así que básico, primordial, el amor, ¿sí? Necesidad de amar. Muchas veces el paciente oncológico necesita encontrar de alguna manera ese propósito, que de paso va a estar en la siguiente, cuando hablemos del sentido de vida, están muy conectadas, en el servir, en el seguir ayudando. Me acuerdo de una paciente, Lorena, ella siempre quería hacerle la comida a sus hijos, un acto de servicio. Estaba re débil. Yo en mi cabeza pensaba, Lorena, tenés que descansar, ¿no? Pero no se lo dije, pero ella quería cocinarle. Y me contaba, ¿no? Lo débil que se sentía, lo cansada que se sentía después de la quimio, pero bueno, por lo menos le pude hacer ahí el plato a mi hijo.
¿no? Y ella se sentía súper bien cuando lo hacía, ¿no? Le levantaba el ánimo, le hacía bien realmente, ¿sí? Esa necesidad de amar a su hijo en ese acto de servicio. Y sobre todo ser amado. Y este ser amado puede ser representado de muchas formas, ¿sí? Desde el hecho de ser aceptado por la persona y no por la enfermedad. ¿Qué pasa? Cuando la persona se enferma de cáncer, pareciera que toda su vida ronda alrededor del cáncer, ¿no? El hospital, la quimioterapia, el médico, los controles, estar yendo, chequeando constantemente. Pareciera que la persona perdiera su identidad, ¿no? Y ahora es el paciente oncológico. O el número de la habitación, ¿no? De los profesionales de salud. Cuando llaman, y no lo llaman ya por su nombre, lo llaman por el número de la habitación. Es terrible esto. La persona puede ser amada en el aceptarla y reconocerla como la persona que es, ¿no? Soledad, Carlos, Sergio, ¿no? En la persona que es, y no catalogarla solo por su diagnóstico. Esa es una manera, darle independencia de alguna forma, darle el control de alguna manera. Por ejemplo, bueno, quizás esto es mucho para los médicos, no sé si acá hay futuros profesionales de salud, pero darles un ejemplo muy sencillito. Supongamos un paciente que está dependiendo, que no puede movilizarse por sí mismo mucho, ¿no? Entra el médico o el enfermero o quien sea, entra sin golpear la puerta, así nomás, ¿no? Le levanta la sábana, lo empieza a revisar todo sin decirle nada, sin pedirle permiso, sin nada, ¿no? Estamos, de alguna manera, no estamos respetando a la persona en ese acto. Ahora, si yo golpeo la puerta, ¿no? Le digo, permiso, Carlos, ¿puedo pasar? Sí, pase, doctor, pase, enfermero, ¿no? Y voy a revisarte, te tengo que revisar, ¿no? Levantamos la sábana, lo revisamos, le decimos cómo está, lo que vemos en él. Eso es de alguna manera darle el control a una persona que está súper dependiente. Bueno, en actos así, tan sencillos y pequeños, le devolvemos de alguna manera la dignidad a la persona y le demostramos amor. Bien, necesidad de sentido de vida. Voy avanzando, ¿sí? Para que no se nos haga tan largo. Sentido de vida, búsqueda de propósito, de significado. Esto pasa mucho porque cuando viene una enfermedad así, la gente muchas veces se pregunta ¿por qué? ¿Para qué me mandó esto Dios? ¿Por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Qué quiere enseñarme? Algunos piensan que es un castigo de Dios. Así que le tratan de encontrar un sentido a ese sufrimiento. ¿Sí? Bueno, y esto se aplica mucho más, ¿no? Al encontrarle el sentido a la vida, o de repente ahora a partir de esta enfermedad una nueva visión, nuevos valores, un nuevo sentido, un mayor sentido, ¿no? Algunos logran tomar la enfermedad de esta manera y es mucho más sanador. Pero bueno, otros no, otros quedan en el espacio del sinsentido. Esta es una necesidad que necesitamos ahí ayudar. Necesidad de trascendencia. Vamos a entenderlo en este contexto con lo que tiene que ver con el legado y la continuidad de la persona. ¿Sí? Me acuerdo un paciente, Fernando, él me contaba que ya le había hecho 2 casas. Él tenía 3 hijos, tiene 3 hijos. 2 casas ya le había dado a 2 de sus hijos y me dice, y yo ahora estoy terminando la casa para mi hija. Un legado. Le estoy haciendo la casa. Para él era re importante. A veces no solo está en algo material, a veces en una enseñanza. ¿No? ¿Recuerdan ese versículo cuando habla de los fieles hasta el fin? Dice, sus obras con ellos siguen, ese versículo de Apocalipsis. Eso es trascender. Cuando vos haces algo hoy, pero trasciende en el tiempo. De alguna manera esa obra sigue, ¿no? En un recuerdo, en algo material, en una enseñanza. Pero muchas veces la persona tiene esa necesidad de continuar. Y quizás ahora llevándolo más a nuestro plano de nuestras creencias cristianas, en la vida eterna, en la resurrección, en un más allá. ¿Sí? Necesidad de perdón, tiene que ver con unir, reconciliar, lo que decías hace un ratito, ¿no? A veces esta enfermedad trae unión a la familia. Gente que estaba separada, de repente se unen en común para ayudar a este paciente. ¿Sí?
Y bueno, el perdón obviamente nos libera de la culpa, del rencor, y es muy importante en esta instancia motivar esto, ¿sí? Porque es una necesidad que hasta que no esté suplida no nos vamos a sentir plenos, ¿sí? El perdón, ya sea perdonar o pedir perdón, ¿no? Porque puede ser de los dos. Esperanza auténtica, ¿sí? Esa esperanza real, no falsas ilusiones, sino la verdadera esperanza. Y ahora les cuento de Emanuel. Emanuel fue un paciente que me enseñó muchísimo, muchísimo. Y me acuerdo que el primer día que él llegó, para que le hagan la quimio, 37 años tenía, todos pensamos que él se iba a morir, ahí, esa semana, porque lo habíamos visto tan débil físicamente, y me hablaban, ¿no? Me acuerdo que la psicóloga, los médicos me habían hablado de él antes de que yo lo viera. Entonces, claro, yo me hice toda una imagen de él en mi mente, entonces cuando lo voy a ver, nada que ver. Tenía una alegría, un espíritu, una sonrisa. Y bueno, saben que nosotros pensamos que esa quimioterapia él no la iba a poder soportar. Pero volvió para la segunda, para la tercera, para la cuarta y así, ¿no? Siempre nos sorprendía Emanuel. Entonces un día fui muy sincera con él y le dije, mira, me sorprende mucho cómo estás llevando adelante esto. ¿Cómo haces? Y él me dijo 3 cosas. Me dice, mi familia, las ganas de vivir y Dios. ¿No? En un resumen, yo se los cuento ahora. ¿Sí? Mi familia, las ganas de vivir y Dios. Y ahora es donde viene esta parte, que para mí fue la más fuerte. Me dice, yo sé que Dios puede sanarme y que puedo estar bien y salir de esto. Pero si me tengo que morir, también sé que voy a estar bien, porque voy a estar con Dios y después me voy a reencontrar con mi familia. Wow, nunca escuché a alguien decir eso. Jamás, jamás. Siempre escuché a los pacientes creer en el milagro, en la sanidad, pero no a alguien que tuviera su fe puesta en Dios y en lo que sea que Dios hiciera, ¿no? Ya sea que lo sanara o no lo sanara para esta vida. Pero bien, Emanuel me enseñó lo que es una esperanza auténtica, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía que Emanuel pudiera tolerar tantas cosas? Su fe, esa esperanza. Él miraba hacia el futuro y se veía bien, ¿no? La esperanza te lleva a mirar más allá de tu presente. Pero no es una mirada de falsas ilusiones, sino que esa mirada hacia el futuro, con fe, termina repercutiendo en tu presente. Que eso es lo que vimos en él. Los médicos todos decían de que él pudo llegar y tener todo ese tiempo de vida por la actitud que tenía, porque explicación científica no había para lo que él pasaba. Así que la esperanza, ¿no? Y mucha gente vive sin esperanza. Y eso también repercute en su presente. Bueno, necesidad de expresión espiritual y religiosa. Esto tiene que ver con nuestra forma de expresar nuestro culto, nuestra fe, ¿sí? Ya sea persona creyente o no creyente. Esto es una necesidad que muchos tenemos a la hora de orar, leer la Biblia, ciertos ritos. En la enfermedad esto se busca mucho. Y la última, la necesidad de la verdad. Que acá no es la verdad de la Biblia, ¿no? Acá la necesidad de la verdad tiene que ver con el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento real. Porque muchas veces la familia le oculta información al paciente. Hacen un pacto de silencio, le llamamos, conspiración del silencio, donde deciden que el paciente solo se va a enterar de algunas cositas, pero no de la verdad. Claramente esto pasa en situaciones de final de vida, ¿sí? Situaciones donde ya no hay mucha solución o el pronóstico es muy malo. Así que muchas veces tenemos que lidiar con esto. Y les digo, para mí es ya te doy la palabra, para mí la verdad que esto me impide bastante el trabajo con el paciente, porque obviamente hay que respetar la decisión de la familia, ¿sí? Pero limitamos mucho el trabajo espiritual que se podría hacer, ¿no? Sí. Sí, la libertad. Exactamente. O sea, el paciente tiene que decidir si quiere saber o no. Partamos por ahí.
porque puede ser que no quiera saber. Entonces, en estos 4, casi 5 años que estoy en oncología, 2 veces me pasó que los pacientes expresaron que no querían saber, pero después la mayoría sí me expresaron, por lo menos a mí, que sí querían saber. Pero el paciente también tiene derecho a no saber, o saber lo justo y necesario nada más. Pero deberían tener la libertad de elegir, porque cuando yo estoy frente a la verdad, puedo tomar otras decisiones, ¿no? Arreglar cosas pendientes. Y no solo espirituales, sino también cuestiones de familia, económicas, testamentos, cosas que hagan que después el proceso, después de la muerte, no sea tan complicado para la familia. Pero bueno, le tenemos mucho miedo a la tristeza y a la depresión. Y por eso muchas veces se evita decirle esto al paciente, porque no quieren verlo mal. Pero le estamos quitando un derecho que es precioso. Bueno, estuve haciendo una tesis de estas necesidades, estuve evaluando necesidades espirituales en pacientes y mis resultados me dieron de que hay 3 necesidades de estas que son las más fuertes en los pacientes oncológicos. La de la expresión espiritual, la de la esperanza auténtica y la del perdón. Esas son las 3 que más, por lo menos en estos pacientes acá, me dieron como las más fuertes, ¿no? Gente que estaba muy bien y gente que estaba muy baja en estas necesidades, en esas 3. Bien, ahora vamos a ir allá a algo más práctico. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, un poquito más y ya vamos cerrando. Avanzamos a la siguiente, por favor. Una más. Vamos a ver ya la parte de asistencia espiritual. ¿Sí? Algunos conceptos básicos. Escucha activa. ¿Sí? Si hay algo que el paciente o cualquier persona que está pasando por un duelo, por un dolor necesita, es una escucha activa, ¿no? Y está esta aclaración de activa. No es solamente escuchar para responder. No te escucho y te respondo, ¿no? Y te digo, ¿no? Supongamos que el paciente me está diciendo, ¿por qué Dios me está castigando a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y capaz que yo le diría, una persona le dice, no, pero Dios no te está castigando. ¿Por qué decís que Dios te está castigando? No es así como vos decís. Eso no es una escucha activa, ¿sí? Es un diálogo sería. Pero una escucha activa es realmente escuchar sin juzgar y sin imponer creencias, ¿sí? Esto es algo primordial para realmente conocer qué piensa el paciente, qué siente y qué cree. Porque quizás no nos diga expresamente Dios me está castigando, pero quizás en otro tipo de frases, de palabras, de pensamientos, nosotros vamos haciendo preguntas para que nos vaya contando realmente lo que siente, ¿no? Y estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? ¿Con quién estás enojado? ¿No? Exploramos, tratamos de entender y de meternos en la cabeza del paciente, a ver qué es lo que él nos puede llegar a expresar y explicar, para que podamos saber realmente lo que cree. Si yo voy directamente con la Biblia y con una oración, voy a estar dándole lo que yo creo que necesita el paciente. Hasta que no escuches al paciente, a la persona, no vas a saber realmente qué necesidad atender. ¿Sí? Quizás yo voy y le hablo de la segunda venida de Jesús y capaz que él ya tiene claro ese tema, o no está abierto a escuchar ese tema. Pero sí necesita que lo fortalezcamos en la fe, ¿no? Pero eso solamente yo lo puedo descubrir si primero escucho, sondeo, hago preguntas, sin tratar de imponer lo que yo creo. Esto es difícil porque tenemos muy metido el tema de la misión y de la predicación, que va a tener su parte y su etapa, pero es necesario primero hacer este proceso de escucha, preguntas, paráfrasis. Bueno, hay varias técnicas de escucha activa. Quienes les interesen, me piden y se los paso. Vamos a avanzar. Bien, cuando hacemos escucha activa, la escucha activa va a estar a lo largo de todo el proceso de asistencia al paciente, ¿sí? Siempre va a estar la escucha activa y la empatía, ¿sí? Ahora particularmente no traje ese tema, pero son los 2 ejes del ministrar a un paciente, escucha activa y empatía. Sin eso no vamos a llegar muy, muy lejos. Así que bueno, necesitamos identificar en este diálogo, en esta escucha, qué está necesitando el paciente. De repente te habla de ese hermano que hace mucho no ve, ese hermano que tiene ganas de verlo, pero que se distanciaron por conflictos del pasado, ¿no? Entonces ahí vemos una necesidad de perdón, de reconciliación.
y podemos tratar de ayudar de alguna forma, ya sea contactándonos con esa persona, animándolo al paciente a que lo haga. Esto sería lo ideal, lo que dice ahí. ¿Cuán conectado está el paciente con sus propios recursos? No es que nosotros vamos a andar supliendo todas las necesidades, ¿sí? Porque hay ciertas cosas que no van a depender de nosotros. Pero hay cosas que el paciente sí las puede hacer. Y está en nosotros de repente la oportunidad de incentivarlo y evaluar la manera de atender esa necesidad, ya sea en diálogo con la familia, en diálogo con el paciente, con el equipo interdisciplinario. De repente en la visita que ustedes hacen ven que el paciente necesita algo más, ¿no? Además de la asistencia espiritual, de repente derivar con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Sí? Esto pensándolo en un contexto de hospital, ¿no? Así que no es que nosotros vamos a ser los suplidores y proveedores de todo, pero por lo menos vamos a hacer esta primera instancia de identificar y ayudar al paciente a poder suplir esa necesidad, por él mismo, a través de su familia o con algún profesional. Bien, vamos avanzando. Bien, reflexión teológica. ¿Sí? Una manera ideal de comenzar a introducir la Biblia con las personas que están en una etapa así. Por ahí el clásico método, ¿no?, del estudio bíblico y de la fe de Jesús. A veces hay instancias donde el paciente no puede entrar en una etapa así de estudio. Pero sí podés conectarlo con la Biblia para que vaya de alguna manera relacionándose con la palabra de Dios, ¿no? Y una manera de conectar es a través de sus emociones, de las experiencias o de sus creencias, ¿no? Y acá les voy a poner unos ejemplos un poquito más sencillos para que los puedan ver en la siguiente. Sí, esto es un diálogo así cortito, si puede ser la siguiente. Ahí está. Lorena, un ejemplo. Si me permite, quisiera compartirle brevemente un pasaje de la palabra de Dios. La Biblia nos cuenta historias de personas que tuvieron que enfrentar desafíos y crisis en sus vidas. Y ellos también sintieron miedo. Claro, Lorena me contó que tiene miedo. Por eso ahora le voy a hablar del miedo. Por ejemplo, Dios le dio a Moisés una misión que no era fácil. Él no quería pasar por esa situación, ¿no? Supongamos que la paciente me dijo que ya no quería pasar por eso. ¿Sí? La idea es ir conectando. Pero Dios le prometió algo. Ve, porque yo estaré contigo. Que de paso, esa siempre es la respuesta de Dios ante el miedo, ¿no? ¿Cuántos versículos hay en la Biblia? No temas, yo estoy contigo. Siempre esa es la respuesta de Dios. Yo estoy contigo. Bien, entonces la presencia de Dios en la vida de Moisés le dio fuerzas para seguir adelante a pesar de sus miedos. Así como Dios estuvo con Moisés, ahí viene la conexión, Dios también puede estar con vos, Lorena. ¿Sí? Entonces conectamos una experiencia de algún personaje de la Biblia con la experiencia del paciente. ¿Sí? Siguiente ejemplo, vamos a hacer en la otra. Marcos, ¿sabés que lo que estás sintiendo angustia? ¿Sabés que lo que estás sintiendo me recuerda a Jesús? Él también se sintió angustiado como vos antes de pasar por la cruz. Y ahí le podemos contar un poquito más de detalles del Getsemaní, por ejemplo. Y lo que le ayudó a pasar ese momento fue abrir su corazón a Dios y expresarle sinceramente todo lo que sentía. Entonces acá hacemos una conexión de la experiencia emocional del paciente con Jesús, con la experiencia emocional de Jesús ahí en el Getsemaní, pero le damos el recurso espiritual, ¿no? ¿Cómo Jesús enfrentó esa angustia? Oró al Padre repetidas veces, se le abrió su corazón, fue sincero. ¿Qué te parece, Marcos, si vos también haces eso? Ahora conmigo o en un momento a solas, ¿no? Entonces conectamos la Biblia, pero le damos un recurso espiritual a través de esa reflexión. ¿Sí? Creo que hay un ejemplo más después de este. Del enojo. Marta está enojadísima con Dios. Marta, creo que Dios comprende tu enojo. Había un hombre muy bueno como vos que también se enojó y se quejó durante mucho tiempo con Dios, ¿no? Y ahí le hablamos de Job y de la experiencia de Job. ¿Sí? Bueno, estos son recursos de reflexión, ¿sí? Para conectar al paciente en su vivencia, en su experiencia.
¿sí? En lo real, en algo que lo acerque y que le dé un recurso para este momento que está atravesando, ¿sí? Bien, si después hay preguntas me van diciendo, ¿sí? Vamos a avanzar. Bueno, el tema de la oración, fundamental, ¿sí? Avanzamos en la siguiente. Breve, con palabras simples, que cualquier persona las pueda entender a estas palabras. Recordad de que la forma en que vos orás puede ser de alguna manera un ejemplo, un modelo para la persona que te está escuchando. Si estás en una habitación visitando en un hospital, la persona puede estar acostada o seguir acostado, no hace falta que se levante, a menos que realmente la persona lo quiera hacer. Ajá, hola. También se le puede pedir que ore, ¿no? Supongamos que visitaste a un paciente cristiano, adventista, que es practicante en su religión, y le puedes decir, ¿quisieras también orar? Porque esa es una manera de potenciar sus propios recursos. Y no que solamente reciba de vos, sino animarlo, reconectarlo con su propia espiritualidad. Bien, esto es importante. El paciente no tiene que ver la oración como una despedida o como un ya no hay más nada para hacer. Esto ocurre mucho en general con católicos, ¿sí? Muchas veces, sobre todo si están en una situación delicada, y llega el capellán, por ejemplo, o alguien, un ministro a orar, y a veces, no todos, pero a veces piensan que está pasando algo grave. ¿Por qué? Porque muchas veces en la mente del catolicismo está esta idea de la unción y de la oración como algo extremo, cuando ya no hay más nada para hacer. Así que bueno, si estás ante un católico o algo así, por ahí está bueno explicarle que siempre hacemos una oración en todo tipo de situaciones, ¿no? Para que sienta que es una expresión en realidad de seguridad, de contención, de conexión con Dios. Bien, seguimos. Bien, motivos por los que podemos orar. Voluntad de Dios, sí o sí. Preocupación del paciente. Claro, vos esta oración la haces después de haberlo escuchado atentamente. Entonces vos sabés qué le preocupa, qué está en su cabeza en este momento. Sabés qué necesidad tiene. Y bueno, podemos orar por recursos, cosas que esté necesitando para afrontar mejor la enfermedad. Seguimos. No es conveniente en la oración decir este tipo de frases, porque nos puede jugar una mala pasada, ¿sí? Por ejemplo, puedo orar y decir, bueno, Señor, nosotros sabemos que va a salir todo bien, ¿no? Que esta persona se va a sanar, se va a curar. Esto no quiere decir que oremos por el milagro. O sea, podemos orar por el milagro, pero no declararlo como un hecho, porque puede ser que no ocurra. Y después la persona puede pensar cualquier cosa. Pero al final el pastor o esta persona dijo que me iba a sanar, me mintió, ¿no? O puede decir, Dios no lo escuchó, o Dios no cumplió, ¿no? Entonces podemos generar otras creencias a partir de una oración así, ¿sí? De presunción. Así que podemos pedir por el milagro, pero siempre dejándolo en la voluntad de Dios. Bien, y ya lo último, el tema de la unción de los enfermos. Bien, esta idea de la unción de los enfermos muchas veces está ligada con la idea de la extrema unción, que si bien es del catolicismo, les digo, está muy impregnada en el adventismo también. La unción de los enfermos está en la siguiente, está el versículo, si lo podemos poner. Es un rito muy especial que se hace para todo aquel que está enfermo simplemente y que lo desee. Leamos el versículo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? O sea, no dice está alguno por morirse, ¿no? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, y marqué algunas palabras en negrito para que veamos el contexto en el que está esto de la unción. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces entendemos de que este acto de la unción debe ser algo voluntario, ¿no? Pedido en este contexto de fe y de perdón, ¿sí? La unción, la oración de la unción es algo integral, si podemos llamarlo de esa forma.
no solamente estamos orando por la sanidad física, sino también por la sanidad espiritual de la persona. Vamos a pedir por la voluntad de Dios. Y como está involucrado este tema de la confesión, ¿no?, y de los pecados, debe ser algo, digamos, debemos prepararnos y el paciente debe prepararse, ¿sí? Debe reconocer primero que cree en Dios, ¿sí? Y por otro lado también la confesión de pecados, ¿no?, que lo puede hacer en su oración personal con Dios. Pero es importante que preparemos al paciente en este contexto también, ¿sí?, para que no sea simplemente una oración como algo mágico, ¿no?, sino una oración pensada, querida, ¿sí?, donde nos consagramos a Dios. Yo la que lo voy a hacer, y el paciente también, y su familia. Entonces, está bueno, por un lado, transmitir a las personas de que la unción es algo que cualquier enfermo puede pedir. No tenés que estar a las últimas para ser ungido. Si vos crees en esto, confesás tus pecados y lo aceptamos como una consagración a Dios, cualquier persona que esté enferma puede pedirlo, ¿sí? Así que, aunque no siempre la gente lo pida porque no conoce esto, porque hay toda una idea popular de que la unción es para la última, ¿no?, ya lo último, cuando ya no hay más nada para hacer, a veces está bueno sugerirlo, ¿no?, y decirle a la familia o al paciente: ¿ustedes pensaron en la unción de los enfermos? ¿Conocen cómo es? ¿No? Y podemos de alguna manera transmitirles estas ideas y bueno, después quedará en la decisión de ellos, pero uno ofrece este recurso espiritual. Sí, con respecto a lo que estás diciendo, es muy cierto. Yo voy a compartir una situación familiar personal. Mi hermano hace ya 9 años atrás, mi hermano y mi esposa, mi cuñada, tuvieron el segundo hijo con síndrome de Down. No era algo que ellos esperaban, habían hecho todos los estudios, nunca se detectó y al momento de nacer ellos se enteran. Por sugerencia de gente muy cercana, muy querida de ellos en el ámbito pastoral, les recomendaron hacer un ungimiento y realmente lo hicieron. En este caso no lo pidieron, no fue una demanda del paciente, porque era un bebé recién nacido. Fue una necesidad para los padres porque fue de consuelo, fue de esperanza, fue de desahogo y no quitó que ellos luego vivieran todos los procesos de los cuales empezaste a mencionar, ¿no? Pasaron por todas esas etapas y llevó mucho tiempo hacer todo el duelo. Pero en ese momento era lo que necesitaban, fue la mejor recomendación y hoy a Ale, yo le digo el super down, el super Ale down, porque es un chico que dentro de su problemática, por supuesto el síndrome nunca se va a ir, siempre va a estar, pero ha tenido una bendición de Dios adicional, a lo que nosotros vemos y creemos, confiamos en eso porque es muy sano, y muchas situaciones que acompañan a esta problemática, ellos las viven de una manera sencilla, simple, fácil, ligera, y el niño va enfrentando todas las etapas dentro de su problemática de una manera muy bendecida. Entonces uno puede ver a lo largo del tiempo esa bendición especial que existió a partir de la necesidad de ungir. Eso puede ser con niños recién nacidos, con niños pequeños que están transitando una enfermedad que no significa que sea terminal, como decís vos, pero simplemente es un apoyo y un soporte muy útil para el entorno familiar. Es muy necesario a veces y ellos no se dan cuenta que es necesario. Entonces, hacer la recomendación, como dice Sonia, es clave a veces. Y hace una diferencia muy grande, hace un cambio muy grande para todos. Gracias, Gaby. Muy bien. Bueno, la última diapositiva simplemente nos invita a si hay alguna pregunta, algún concepto que por ahí no quedó claro o algún otro tema que no se mencionó, quieran preguntar. No una pregunta, pero sí una observación. ¿Qué necesidad tenemos de profundizar más y procesar, ¿no? Meditar bien en todas estas cosas porque es tan fácil equivocarse pensando que uno viene con todas las respuestas y uno tiene que estar más atento a la necesidad, a saber escuchar, a que la voz del Espíritu Santo me vaya guiando también a poder ser un instrumento de Dios y no tratar de yo el que tengo todas las respuestas, ¿no?
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, quizá las preguntas vengan más adelante, cuando esto se decante. Queremos agradecer a Sol, la verdad que me encantó, fue muy claro, muy amplio, cosas que en las que nunca, yo personalmente nunca había pensado ni había reflexionado y ni se me habían ocurrido. Así que la verdad tu aporte ha sido maravilloso. Y como estamos muy agradecidos y siempre agradecemos con algo, tenemos algo para darte. Ay, no. Bueno, nos quedaba una partecita y vamos a hacerlo un poco, ¿cómo se dice? Casero.